Bona vesprada, desde Elche, Alicante, hoy 28 de abril del 21. Bienvenidos a Sein Online, espacio que dedicamos a gestión eficiente y descarbonización de la energía. Saludos cordiales a todos aquellos de ustedes que se incorporan en estos momentos a esta sesión, en la que vamos a hablar de uno de los temas, pues permítame que lo llame así, de moda y que más preguntas está generando. Y me refiero, como ya ven en la pantalla, al autoconsumo fotovoltaico. La explosión que se está produciendo en cuanto a potencia fotovoltaica instalada es más que notable y sus efectos en la descarbonización energética, pues por supuesto, están haciéndose notar. Sin embargo, hay un aspecto que pensamos desde Seinon, desde estos webinars de Sein Online, que se descuida algo más y se trata del mantenimiento y control de las instalaciones, que es lo que a la postre nos va a generar una rápida amortización en la inversión. Y en esa situación es en la que queremos darles algunas pinceladas de la gama de soluciones Seinon para la gestión de múltiples instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, con independencia de la marca de inversores utilizados, de su ubicación o de su cometido. Tras este bloque pasaremos a hablar con nuestros invitados, dos expertos de la empresa Quantum Energía con más de 20 años de experiencia y 1.500 instalaciones ejecutadas. Recordarles que pueden dejar las preguntas en el chat como de costumbre y que al final, pues si hay alguna, pues la leeremos y se la haremos a nuestros invitados, o si va dirigida a nosotros, pues la contestaremos con mucho gusto si somos capaces de hacerlo. Y ahora, en primer lugar, y antes de pasar con nuestros dos invitados, permítanme que les presente una de las soluciones que tenemos en Seinon, muy brevemente, prometo que va a ser solo una cuestión de 3-4 minutos, con uno de nuestros compañeros, al que quizá algunos de ustedes ya conocen, Javier Blanco. Javier, buenas tardes, bienvenido a Seinon Online por primera vez, que aunque eres de Seinon, pero te tengo que dar la bienvenida por vez primera en este espacio. Sí, no había aparecido aquí todavía. Buenas tardes, Gerardo, y a todos los asistentes de este webinar. Y nada, pues agradecer que me hayas invitado. Vale, yo estoy aquí para hablaros brevemente de cómo Seinon ofrece la posibilidad de configurar un SCADA a medida de la que puede ser una de vuestras instalaciones, ya sea de generación, de autoconsumo o de consumo. En él vais a poder definir un diseño como el que estáis viendo vosotros mismos o parecido, elegir una plantilla de las muchas que os ofrece la plataforma o bien podéis solicitar que se os desarrolle una medida, ¿vale? Y nuestro equipo pues lo hará encantado. Por ejemplo, y si os fijáis, Gerardo ahora está mostrando una demo del funcionamiento de un SCADA en una instalación fotovoltaica. Es de una instalación de autoconsumo y que indica en la parte superior el consumo total de la instalación, la generación fotovoltaica, la potencia pico, la energía ahorrada, el rendimiento y la explotación en euros, por ejemplo. Estos y el resto de estudios que vamos a ver a continuación los hemos definido previamente en el apartado de monitorización de la plataforma para poder indicarle al diseño de este SCADA que lo presente pues, en el modo que estamos eligiendo, en forma de objetos, en forma de gráficas o en forma de valores, como presenta Gerardo en la pantalla. La configuración es muy sencilla. Más abajo tenemos un cuadro referente a parámetros de consumo y otro referente a los parámetros de generación. Y en el centro vemos un esquema que, dividido de izquierda a derecha, nos muestra los elementos que están generando y los elementos consumidores. Quizá aquí Gerardo pueda explicar un poco cómo funciona dicho esquema y echarme una mano. Nada, simplemente comentarles, como dice Javier, eso es uno de esos esquemas configurables. Aquí pueden poner cualquier elemento que quieran, pero este se ha configurado de una forma bastante simple, que es a la izquierda, pues tenemos los paneles fotovoltaicos que están generando energía solar o la energía que está proveniente de la red eléctrica. Eso va a nuestros tres elementos, en principio, consumidores, ¿no? Que podría ser nuestra instalación con un icono de un edificio, que podría ser cualquier otro tipo de icono o imagen, a las baterías en el caso de que tengan almacenamiento energético, o bien si hacen vertido a red, pues
como ven en un icono de una torre de alta tensión en este caso. Y según, pues bueno, la potencia, en este caso en cada uno de ellos, pues se puede ver de manera instantánea para controlar qué es lo que está sucediendo en la instalación. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, continuando con este SCADA, en el mapa de la parte derecha tenemos la instalación geolocalizada y el CO2 que estamos evitando. Más abajo hemos incluido una gráfica sobre la energía consumida versus la energía generada, que se puede visualizar en formato diario, semanal, mensual o totalizar pinchando en los botones superiores. Perdón. Y por último, si vamos a la siguiente pantalla que hemos definido, vemos que se centra en los 3 inversores que están funcionando y donde encontramos distintas medidas de los dispositivos y cómo están trabajando. También podemos incluir estudios relativos a estos dispositivos u a otros que seleccionemos y elijamos representar, como la gráfica que tenemos justamente debajo, ¿vale? Que es una gráfica de la energía semanal. Del inversor número 3 está mostrando ahora mismo. Y nada más, esto es solo un ejemplo de la escala de Xenon para mostrar cualquier análisis o representación de una instalación, básicamente. Y hasta aquí, me despido hasta la próxima ocasión y agradecerte de nuevo el darme esta oportunidad. Muy bien, Javier, gracias. Como les hemos dicho y prometido, hemos sido breves, simplemente queríamos introducirlo porque nunca antes lo habíamos hecho en el webinar y creo que venía muy a colación el hecho de poder hablar de esto. Y ahora sí, vamos ya con nuestros invitados, que en este caso debo darles la bienvenida a Javier Becerra y a Víctor Gaceta de la empresa Quantum Energía Verde. Así que Víctor, Javier, muy buenas tardes. Creo que desde Castellón y Sevilla. Málaga, Gerardo. Ah, Málaga, perdón. Bueno, no sé cómo los malagueños. Si hubiera sido de Granada, sé que habría sido algo bastante violento haberte presentado de Sevilla, pero... Yo diría que hasta un poquito más, pero bueno. No. Hasta un poquito más. Bueno, pues abrazos a los que también os conectáis desde Sevilla y desde Málaga. Y nada, bienvenidos. Vamos a dar paso a una serie de preguntas, que es como lo tenemos planteado el webinar de esta tarde, y seguro que vamos a aprender mucho de vuestra mano. Recordarles a aquellos de ustedes que se acaban de conectar, que pueden dejar las preguntas que quieran a través del chat, que al finalizar las leeremos y las trasladaremos a nuestros invitados. Así que, Víctor, Javier, un placer teneros aquí. Y empezaría diciéndoos que en estos webinars, como ya sabéis, hemos hablado mucho de que la eficiencia energética debe ir antes que cualquier otra acción, incluida en esta acción incluso la instalación de una planta de generación fotovoltaica. Desde ese punto de vista, ¿cómo abordáis el desarrollo de proyectos de autoconsumo fotovoltaico? Contesto yo, si quieres, Javier, o... Vale, bueno, sí. Sí, no, lo que dice Gerardo tiene razón. Yo, aparte que él ya me conoce a mí de cuando mi andadura como gerente de la Fundación para la Eficiencia Energética de la Comunidad Valenciana, lo primero es intentar no consumir energía, que es la clave, ¿vale? Ser más eficiente. Pero eso llega un momento que es imposible, no se puede dar. O sea, si tú estás produciendo, fabricando, dando un servicio, estás consumiendo electricidad. Podrás rebajar ese porcentaje, pero llegará un momento que ya has tocado el hueso y de ahí no se puede pasar. El siguiente paso es, voy a generar yo mi propia energía, ¿vale? ¿Qué voy a conseguir con eso? Pues voy a conseguir abaratar muchísimo el coste energético de mi empresa y hacerme, pues, conseguir que sea más competitivo en cuanto a los precios de mi producto, o más competitivo comparado con mi competencia, ¿no? La redundancia de la palabra, ¿no? En el sentido de que voy a conseguir fabricar un producto con un coste energético más bajo, ¿vale? ¿Cómo dimensionamos? ¿No? Va un poco la pregunta de cómo lo planteamos. Pues primero estudiar las curvas de carga del cliente, estudiar los precios de la energía que está pagando, estudiar un poco la tipología de su empresa, horarios, etcétera, etcétera, estudiar sus instalaciones, esquemas unifilares y ofrecerle al final una solución técnica para que pueda tener su instalación de autoconsumo fotovoltaico, ¿vale?
estamos seguros que va a ser rentable para él, porque es mucho más barato generar energía con un panel fotovoltaico que con cualquier otra forma de generación, llámese ciclo combinado, llámese eólico, etcétera, etcétera. Por tanto, en el momento que tú ya has llegado a lo máximo que puedes hacer en eficiencia energética en tu empresa, el siguiente paso es ser tu propio productor de energía. Yo creo que es el paso normal o que van a tener que hacer todos. Lo vemos porque todas las empresas están pidiendo estudios, están pidiendo presupuestos y han visto, pues muchas están muy concienciadas y han llegado a ese máximo de eficiencia que pueden obtener, quieren seguir reduciendo su huella de carbono, es energía renovable, no contamina, imagen, pueden ponerlo en la caja de su producto, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es el paso natural que va a pasar después de que tú ya hayas hecho esa auditoría y hayas mejorado lo que podías mejorar en tu empresa. Totalmente va a ser así, porque lo estamos viendo. No sé si eso es un poco lo que tú nos preguntabas, Sí, sí, Gerardo. sí, sobre todo por continuar. Disculpa, Javier, por la línea, ¿no? Que siempre hemos sido muy, bueno, también estuvo aquí un exdirector general del IDAE, ¿no? Y él también, la gente de A3E, a los que ya conoces de sobra, ¿no? Y claro, todos hemos sido muy en el discurso este de, oye, no, primero la eficiencia energética, ¿no? El planteamiento, digamos, de ingeniería que sucede y luego la instalación, que es lo que parece una ejecución correcta, entre comillas, ¿no? Entonces, quería también trasladaros cuál es vuestro punto de vista, por si decís, en 100% de los casos, da igual lo que se haga, siempre va a ser bueno poner una instalación de energía solar fotovoltaica. Yo creo, Gerardo, que la fotovoltaica tiene como una doble vertiente. Por un lado, o sea, y en la segunda vertiente encuadra muy bien con la eficiencia energética. La primera es la competitividad en la generación, ¿no? Generadores puros, ¿no? El que está, digamos, al principio de la cadena energética, ¿no? En el otro lado de los MIE, digamos, ¿no? Ahí, de hecho, Víctor y yo hemos vivido muchos años como generadores puros. Es verdad que ahí no te importa, no sé, yo por Latinoamérica, Víctor ha estado por media Europa, no nos importaba tanto que hubiera eficiencia en la otra punta. Casi al contrario, te diría. O sea, si había mucho consumo en un país, yo estaba muchos años en Brasil, si había mucho consumo, había más subastas de energía y nosotros hacíamos más plantas. Pero ese es una primera vertiente de competitividad que ha ganado la fotovoltaica. Ojo, cuando empezamos nosotros nuestra carrera hace 15 años, parecía muy lejano que la fotovoltaica dentro de ese mix de generación fuera competitiva. Lo empezó a ser y ahora es claramente la fuente más competitiva, ¿vale? Pero es que tiene la segunda vertiente de cambio de modelo y es no solo esa competitividad, sino la distribuibilidad, o sea, ser generación distribuida. Las plantas aisladas, ese modelo donde vivíamos antes, es la generación centralizada y los grandes mecanismos gigantescos de transmisión, ¿no? Las mayores máquinas de cada país, ¿no? Que son los grids, ¿no? De cada país. Pues la fotovoltaica es generación distribuida y permite poner un módulo o tres, ¿vale? Con la ventaja de que 3 módulos ahora mismo en tu casa, pues te cuestan el mismo ratio de precio que te costaban 100 millones de euros en módulos hace 10 años, ¿no? Cuando Víctor o yo comprábamos. Entonces, esa segunda vertiente sí encuadra muy bien en la parte de eficiencia, en la parte de medida, en la parte de depender menos de la red, menos consumidores y más prosumidores, ¿no? Y más, o sea, que la red de distribución no tenga sumideros, sino que se tapen esos sumideros porque haya una producción complementada con la eficiencia y con la conciencia del coste de cada kilovatio, incluso que haya apoyo para la distribución, para el sistema distribuido, ¿no? Entonces, yo creo que por eso encuadra muy bien y por eso en cada auditoría la medida de autoconsumo, yo es que estoy totalmente de acuerdo, que sea la última o que sea una de, o sea, primero no gastes de más y luego evalúa cómo te encaja dentro de esa adaptación al buen consumo, cómo te encaja ser tú generador. Sí, eso es muy interesante porque además, y a colación de lo que comentabas sobre también Brasil y eso que quería comentaros, ¿no? Y a nivel un poco para aterrizar toda esta conversación, una de las instalaciones que tenéis en el portfolio es muy grande, es una de Atacama en Chile de 120 megavatios. Yo os quería preguntar también si, ahora que estamos hablando tanto del término transición energética, ¿no? Que es algo que aquí en estos webinars preocupa mucho y a Seino especialmente también, ¿no?
y es, ¿aquí sois más partidarios de que esta transición debe ir a través de la instalación de grandes plantas de este tipo, como las que habéis hecho, o quizá mediante el aprovechamiento del 99,9% de las cubiertas y creación incluso de comunidades energéticas, ¿no? Que es algo que ahora se está hablando mucho? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? ¿Cómo lo veis? Totalmente. Quizá Yo lo creo que se debería hacer, y a lo mejor luego podréis opinar lo que finalmente pensáis que se hará, porque a lo mejor son cosas que no coinciden, lo que os gustaría que pasara con lo que quizá va a pasar, ¿no? Yo creo que nuestra carrera te dice un poco lo que creemos y encima estamos en una empresa de autoconsumo. Quiero decir, nosotros hemos vivido esa transición y probablemente, igual que empiezan a estar obsoletas las plantas de carbón respecto de eólicas y renovables, igual se vuelve obsoleto el modelo de generación centralizada. No obsoleto, no va a dejar de existir, pero tiene que tener un protagonismo no único como lo ha tenido durante siglos, ¿no? Te diría ya, desde que se inventaron los sistemas eléctricos, sino que sea, si no secundario, sí por lo menos que la generación y la eficiencia en el otro extremo sea igual de importante, que se beneficie igual. Lo que va a pasar, yo qué sé, ya te digo, nuestra apuesta es irnos al otro extremo, irnos al autoconsumo y que en España hay un potencial brutal. Lo que pase, nos encantaría que fuera un equilibrio, pero no lo sé. Víctor, ¿tú qué crees? Bueno, yo en el 2010 hice la planta fotovoltaica más grande de toda Europa, ¿vale? O sea, que hice ya hace más de 11 años la que era la más grande de toda Europa, todos los países. Yo soy partidario de donde haya un consumo, haya una generación. Es decir, en aquel momento aquella planta costó 250 millones de euros, la coordinación de toda la ingeniería. Pero era un suelo, ¿qué pasa? Pues que el suelo económico suelen ser suelos que están lejos de los núcleos donde haya consumo. Yo, como he dicho antes, soy partidario de donde haya un consumo que haya una generación. Es decir, una planta de 500 megavatios, ¿tiene sentido? Pues si al lado tiene un polígono industrial, una ciudad al lado que consuma esos 500 megavatios, sí que tiene sentido. Pero si tú vas a generar esa energía a 400 kilómetros de donde se va a consumir, no tiene sentido, ¿vale? Aparte el impacto visual, es decir, cuidado, yo he tenido parques con vallado cinegético en el que crece la hierba de forma brutal y se pueden cultivar tomates y lo que tú quieras, ¿vale? O sea, no hay un impacto importante, pero es cierto que el impacto es inferior si yo utilizo un techo ya existente, algo que ya está urbanizado, ¿vale? Por tanto, yo que he hecho parques inmensos a nivel mundial y que hago también autoconsumo de instalaciones de 300 kilovatios, de 50, de 30 kilovatios, yo creo que el sentido es que donde haya un consumo haya una generación, para que haya menos pérdidas por redes, menos problemas con las redes, menos refuerzos de redes, etcétera, etcétera. Es decir, ¿es necesario un parque de 200 megavatios? Pues si a 1 kilómetro tiene un consumo de 200 megavatios, sí, tendrá todo el sentido del mundo. Pero si no es así, no tiene sentido que yo construya un parque de 200 megavatios para dar suministro a una ciudad que está a 300, por decir algo, ¿vale? ¿Y qué retos hay y diferencias os encontráis a la hora de hacer este tipo de grandes parques, ¿no? Versus las instalaciones sobre cubiertas? Si pudierais resumirlo como en una especie de, bueno, pues estos puntos A, B y C suelen ser los principales a tener en cuenta a la hora de lanzar una cubierta solar fotovoltaica y estos otros a la hora de hacer una gran instalación sobre Al suelo. final son proyectos en sí, cuidado, nosotros estamos haciendo techos de más de 3 megavatios, que también se hacen parques. Yo, aparte de hacer ese parque que te he dicho tan grande, hice muchos parques antes y después de 2, 3 megas, 20, 10, etcétera. Se están haciendo techos de 4 y 5 y 6 megas, ¿vale? Que no deja de ser como un parque en suelo. Diferencias. Parque en suelo, estructura, hincado, vallado, sistemas de seguridad, dónde conectarnos, ¿vale? Esa es un poco la diferencia grande, movimiento de tierras, ¿vale? Pero, por ejemplo, nosotros estamos haciendo para autoconsumo, tenemos un cliente, le estamos haciendo un parque de 3,5 megas en suelo, pegado a su fábrica, ¿vale? O sea que también te encuentras con el autoconsumo solar en el que puedes hacer un parque también en suelo. Diferencia es lo que te he dicho un poco, es decir, la estructura es diferente, la forma de anclaje no es lo mismo anclarse un techo que hacer un parque en suelo y te evitas instalaciones, vallado, sistema de seguridad, obra ¿Soléis civil. recomendar la opción, digamos, de techo frente a Es suelo? más económico siempre hacer un techo fotovoltaico que un parque en suelo, porque te evitas instalaciones y costes. La estructura es una estructura mucho más económica la que se pone en un techo. Obra civil, te la olvidas.
Vallado, no hay ningún vallado. Sistema de seguridad, está en un techo que tiene difícil acceso, por tanto es difícil que te vayan a robar. Te evitas ese sistema de seguridad. Conexiones, pues sí, tendrás las mismas conexiones porque a lo mejor voy a conectarme en media tensión a unas celdas ya existentes o celdas que tengo que poner. A lo mejor tengo incluso una alimentación, un tramo que hacer, pero siempre va a ser más económico para el cliente afrontar un techo que esté en buenas condiciones. Si hablamos de un techo de Uralita que tenga amianto. Es justo, Víctor, a lo mejor eso es un tema interesante para la audiencia. O sea, ¿qué condiciones no debe requerir, en este caso, su nave para que a lo mejor sea susceptible de poner este tipo de Claro, mucha instalación? gente dice, oye, mi nave va a aguantar ese sobrepeso que pones ahí, y mucha gente no sabe que estamos hablando de 10 kilos por metro cuadrado de sobrepeso, cuando estas naves están todas preparadas para tener a 2 personas transitando en cualquier punto que pesan 80 son 150 kilos. Por tanto, esos 10 kilos por metro cuadrado la nave ni se entera, siempre que sea una nave que esté en condiciones, que no esté abandonada, por decirlo de alguna forma, que esté en funcionamiento. Vamos, naves de 20, 30 años de la NB88 ya cumplían esos 100 kilos por metro cuadrado. Por tanto, ese sobrepeso del panel ni se van a enterar. Goteras. Tengo miedo de que me pongáis la extracción y empiece a entrar agua. La microestructura, la estructura que se lleva, llevan todas láminas EPDM por debajo, que es como un neopreno. Los tornillos llevan otra lámina de neopreno y eso queda estanco al 100%. O sea, no hemos tenido ningún problema de goteras a día de hoy todavía en los techos instalados. Ese es también un miedo que tienen los clientes que tienen una nave, ¿vale? ¿Qué problema hay? Mi nave es de Uralita y encima es de amianto, ¿vale? Que hay que llevarla a vertedero, que está prohibido. Tú ahí no puedes hacer nada. Trasdosar una nave con amianto está prohibido, pero prohibidísimo que le cae un paquete, perdona por la expresión, al propietario y al instalador que lo hace, ¿vale? Pero mega prohibido. Hay que llevarlas a vertedero autorizado, certificado, etcétera, etcétera. Es un sobrecoste, por supuesto, pero también vas a tener una nave nueva, con una chapa nueva en perfecto estado, que tarde o temprano tenías que cambiar, porque hablamos de techos que tendrían ya 30 años y son de fibrocemento y con amianto. Y aparte, que luego tocaremos, hay fórmulas que dicen, oye, pero es que a mí no me va bien, que yo no tengo dinero ahora o económicamente yo no estoy bien para hacer esto. Porque un cambio de techo vale un dinero, ¿vale? Hablamos enseguida de 15-20 euros por metro cuadrado de techo, ¿vale? Hay opciones para que no tenga que poner un euro ese señor y se le cambie el techo. Cuidado, ¿eh? Eso es muy importante. Y a lo Sí, mejor eso es importante, no ver las posibilidades se también encuentra con un doble económicas. premio. Se encuentra con un techo nuevo, se ha quitado un problema con la Uralita, con amianto, porque debajo de ese amianto suelta partículas y ahí hay gente viviendo debajo de esa nave, que muchas veces la gente se olvida de eso, ¿vale? Y la gente se muere por el amianto, con el contacto con el amianto, ¿vale? Que es cancerígeno, 100%. Y se encuentra también con una instalación fotovoltaica sin a lo mejor tener que poner un euro. Cuidado, ¿eh? Y eso es muy interesante, ¿vale? Tenemos varios casos de esos, de techos grandes, ¿eh? De potencias grandes, en los que tienen ese problema y se les solucionan 2 problemas matas 2 pájaros de un tiro, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Al final vemos que tampoco hay mucha excusa realmente, que siempre hay una vía para al final acabar Ya te digo yo poniendo que una problemas, cargas, que es el mayor problema por decirlo de alguna forma, sobradamente resisten, la mayoría, o sea que sea un techo que esté muy endeble, que está para que si se pone un pájaro allí posado se cae, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Hablamos de 10, 12, 14 kilos por metro cuadrado, que eso no es nada, ¿vale? Y el tema del agua, totalmente solucionable y ya está pensada la estructura para ello, ¿vale? Muy bien. Y pasando al tema un poquito más ya de medición, de ratios, bueno, ya Víctor, tú ya nos conoces de tiempo y sabes que todos los del sector citamos mucho la frase esa de lo que no se mide no se puede mejorar, vamos, esto como la utilizamos todos en algún momento de nuestras campañas de marketing, pero bueno, al final es cierto para cualquier aspecto, ¿no? No solo eficiencia energética o renovables, sino pues aspectos de salud que los hemos puesto mucho pues bueno, como analogía. Aquí, que una vez montada la instalación, superados estos retos, ¿no? Una de las cosas que comentaba en la introducción es que al final la instalación se medio abandona o, bueno, una vez hecho ya parece que va a ir automáticamente solo los próximos años sin hacer nada. Pero realmente, claro, ahí entendemos que hay una labor de medición para mejorar esa instalación y para hacerla productiva, óptima
y que esté a pleno rendimiento. Un ejemplo que poníamos hace poco era las frecuentes lluvias estas con tierra, ¿no? Que acaban cubriéndolo y a lo mejor los rendimientos hay un medio que en algunos casos bajaban como un 15%. ¿Qué ratios de entre todo el mare magnum de ratios que podrías tener veríais más interesante medir en una instalación para garantizar que esa planta está produciendo lo estimado y que está siempre al 99,9% de rendimiento? Y yo comentarte que yo he sido también el manager de operación y mantenimiento fotovoltaico, llevando Italia e Inglaterra, tenía a mi cargo 220 megavatios en diferentes parques. 220 megavatios, ahora mejor es poco, pero en el 2013 el mayor propietario de megavatios de toda España tenía 180 solo, ¿vale? O sea que te digo que llevaba muchos megavatios a mi cargo en operación y mantenimiento. Por tanto, no solo sé construir, sé operación y mantenimiento, porque hay gente que se piensa que es lo más fácil y estas instalaciones, pues sí, parece que vayan solas, pero no van solas. Si tú la abandonas y deja de funcionar, es que no te enteras. Porque como la electricidad es invisible, pues no sabes si por ahí salen amperios o no. Y puede estar la instalación para 3 meses sin producir y tú ni te has dado cuenta, ¿vale? Entonces, es importante monitorizar, como tú bien has dicho, sin datos no se pueden tomar decisiones, ¿vale? Si tú quieres mejorar tu empresa y hacerla más eficiente y optimizarla y que seas más competitivo que los demás y ganarle más dinero, tienes que tener datos. Y si no tienes datos, no puedes tomar decisiones óptimas, ¿vale? Por tanto, monitorizar una planta fotovoltaica es importante, ¿vale? No nos olvidemos de eso. Toda esa parte de ratios, Gerardo, es que es fundamental en el sentido de que hay cierta moda, como tú decías al principio, ¿no? Y de atracción de muchos nuevos instaladores. Entonces, tanto los datos previos que conformen un estudio, una propuesta, ¿no? O un proyecto, que es un poco tratar de vaticinar el futuro en base al histórico, como los datos que genere ya la instalación en sí, hay que ser muy rigurosos, ¿no? Estamos viendo pues alguna tendencia, eso, a proyectar un futuro espectacular, ¿no? Con subida, o sea, con ahorros gigantescos. La fotovoltaica no es la panacea, es competitiva y es una energía pues muy competitiva, pero ese tratamiento de datos, tanto previo, o sea, que el cliente tenga una herramienta como la vuestra, ¿no? En cuanto a saber su estado energético, es fundamental para proyectarle bien la fotovoltaica y ser lo más honestos posible y serios en la propuesta y en la valoración de ahorro, en la valoración de lo que es el PPA como estimación de ahorro, cuando es un caso de externalizar la inversión, lo que sea, como luego en la hora de la operación. Como tú decías, no abandonar eso, sino ver los ratios que va generando el compromiso del constructor, del rendimiento de esa planta o de los ahorros que le genera. Yo creo que es fundamental. Si no, va a haber un mercado, no sé si quemado, pero un mercado con un desgaste importante de propietarios o clientes finales que no es, va a estar muy lejos de esa panacea prometida y de instalaciones que se van a rentabilizar mucho peor de lo que se preveía o, bueno, que se han hecho sin esa imagen real, ¿no? Yo creo que es fundamental. Por ejemplo, estación meteorológica. Claro, al final la gente también mira mucho el precio EPC o el precio de construcción de la planta fotovoltaica. A lo mejor vale la pena gastarse un poquito más y tener una estación meteorológica en condiciones para poder comparar lo que tú estabas diciendo antes de esa lluvia, de esa mud rain, esa lluvia de barro, ¿vale? Para saber a partir de qué porcentaje de pérdidas me conviene hacer una limpieza porque tiene un coste X. Pero aunque valga X esa limpieza, yo a partir de cierto porcentaje me interesa pagarla porque voy a tener un margen de beneficio con ese porcentaje de energía que me está dejando de entrar, ¿vale? Pero hay gente, pues hay instaladores ahora, porque esto está de moda, el fotovoltaico, pues que no han visto una estación meteorológica en su vida, porque son simples electricistas, con todos mis respetos hacia los electricistas, cuidado, ¿vale? Entonces, pues ni saben cómo es la estación meteorológica, ni saben cómo conectarla, ni saben cómo coger los datos, ni saben cómo calcular un performance ratio, ni saben cómo sacar a partir de qué porcentaje de pérdidas me interesa hacer una limpieza o no. Yo todo eso lo tenía muy parametrizado porque te digo, 220 megavatios con fondos de inversión propietarios de esas plantas, pues vamos, ahí no se van a perder ni un céntimo de euro y hablamos
de muchos millones, ¿vale? Estamos hablando al final de retorno de inversión, que es lo que a todos nos interesa. Es decir, cuánto hemos apostado por eso y cuánto nos está retornando. La estación meteorológica es muy interesante porque también lo enlazamos con una cosa que nos estaban demandando, y es el tema de que al final la generación de la placa pues tenía unos datos teóricos en su datasheet, ¿no? Pero luego hay que ponerlo eso en práctica, y si no tienes un sensor de irradiancia con un ratio para ver en función de esa irradiancia cuánto está entregándote la placa, pues va a ser complicado poder saber si tu apuesta por haber comprado el proveedor de placas más barato, por hablar rápido, ha sido tan buena como te prometían, o deberías a lo mejor haber incluso probar, ¿no? Quiero decir, ya es una especie de prueba de la verdad, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a medirlo, voy a obtener una información para saber si realmente esto está funcionando bien. Claro, y aquí uno de los principales, aparte de medir, es confiar en un profesional que realmente sepa de lo que está hablando, sepa lo que está haciendo, y evidentemente aquí pasa lo de en todos los sectores, que ir a precio pues no suele salir muy barato en cuanto a retorno de inversión, ¿no? Yo creo que esto es algo que casi todos tenemos ya bastante claro, casi todos. Casi todos, porque tú cómo sabes que ese panel está degradando lo que te ha dicho el fabricante, ¿vale? Por ahí siguen saliendo amperios, pero saben los que tocan, porque si está degradando más habrá que reclamar las garantías. Y tú a lo mejor pues te tiras 8 años sin saber que estás perdiendo producción porque se ha degradado más de lo que tocaba, ¿vale? Y sobre todo es importante, nada más lo veas, pedirlas, porque los fabricantes de paneles, si es un fabricante no tier 1 o de una solvencia económica dudosa, puede desaparecer. Y si te parece, ¿a quién le vas a reclamar la garantía? ¿Vale? Nada, efectivamente, te quedas con la planta, pues bueno, pones las fotos, te sirve para el departamento de marketing de la empresa y poco más, porque Así es. aparte de la foto vas a sacar... A mí me ha pasado eso, ¿eh? Plantas recién hechas y tener degradaciones de un 18% en algún panel, de un 11, de un 4, cuando hablábamos de un 2 el primer año, ¿vale? Y fabricante En un europeo. año un Sí, 18%. sí, Es un sí, sí. dato Y realmente... un fabricante de Valencia, que ya no existe. No digo nada más, pero es así, ¿vale? Que ya no Terrible, existía. eso es, vamos, es un dato muy, muy fuerte, muy Sí, fuerte. sí, encontrarme con paneles de 11, 18, pocos, ¿eh? La mayoría eran un 4, un 3, pero si ya tú en primer año de vida tiene que degradar un 2 y estabilizarse a un 0,7, en aquella época, pues ¿qué pasa? Pues ese fabricante en el 2012 desapareció. Mm. Y, por ejemplo, para tener el incentivo en Italia, el 60% de la instalación tenía que ser made in Europa. Pues, ¿me entiendes lo que decirte? Entonces, Sí, son temas... son variables sensibles y desde luego hay que tenerlas en cuenta. También con una que quería consultaros, que es que ¿qué pensáis acerca de leer del inversor directamente? Porque quizá no es un dato tan exacto como leer directamente del contador de generación. Aquí, ¿cómo soléis trabajar vosotros? ¿O por qué diríais que es importante, ¿no? Y leer del contador de generación? Que también es una duda frecuente, ¿no? ¿Cómo lo abordáis? Os cuento si queréis mi experiencia. Ujú. Para mí, en un parque grande, lo más importante de un parque fotovoltaico es el contador, no la placa ni el inversor, ¿vale? Esa es mi experiencia. Mi experiencia también me dice que hay variaciones de un 2, un 3, un 1% respecto a mediciones de inversor con mediciones de contador. Te hablo de inversores grandes de megavatio para arriba, ¿vale? Ujú. Y yo te digo que lo más importante es el contador, ¿por qué? Porque cuando vas a venta puro o incentivo, pues que el dinero lo marca el contador, ¿vale? Y los contadores también se rompen, cuidado, ¿vale? Tienen trafos de intensidad de tensión y se rompen también, ¿vale? Y vale, bueno, los trafos valen más, pero el contador vale 450 euros, ¿vale? Pero es algo muy importante. ¿Qué pasa? Más pequeña la instalación, inversor más pequeño, menos porcentaje de desviación hay, ¿vale? Pero estamos hablando de techos de 3-4 megas, por ejemplo, que ya hay desviaciones importantes. Yo recomiendo pues, que se mira del contador, si es posible. ¿Vale? Con esto no quiero decir que el inversor mira mal ni nada, pero mi experiencia me dice lo que te he dicho hace un momento. Y no voy a entrar en ni marcas de Sí, inversores ni nada. Pero nosotros, yo he visto desviaciones de un 2% o un 3%. Hablo de inversores grandes, de mega, ¿vale? De muchas marcas, no sea una sola. No, yo he tenido, en esos 220 megas tenía muchísimos fabricantes de inversores a mi cargo, ¿vale? Entonces, yo soy partidario del contador y para mí, en una planta grande, lo más importante de la planta es el contador, no el panel y el inversor, aunque suene raro.
¿vale? No es raro, Víctor, y además la pregunta va muy dirigida porque realmente hemos tenido esta problemática a la hora de que, pues claro, los partners nos han trasladado un poco que las mediciones del inversor que les estaba dando la app gratuita del inversor no estaban coincidiendo con las mediciones que estaba haciendo Seinon sobre el contador de generación. Y claro, esto ya empezaba a generar una susceptibilidad en el cliente final, pero claro, hay que explicárselo. Es como, es que esto efectivamente va a tener esta variación, como bien estabas explicando, y es importante, bueno, lo mismo, medir y que haya alguien que sepa interpretar la información. Correcto. También, ¿qué pasa? El inversor mide pues en la ubicación del inversor. Si luego hay una tirada de alterna desde ese inversor hasta donde inyecto en el cuadro general y hay mucha caída de tensión, yo si el contador lo meto en el cuadro general va a haber variaciones de medición, ¿me entiendes? O sea, hay que tener también en cuenta cómo se mide y dónde, ¿vale? Y luego, es lo que estamos diciendo, está claro que todos los inversores tienen sus servidores, su fabricante, cada fabricante de inversores tiene su aplicación, que no es que esté mal y eso, ¿vale? Pero pues ese fabricante puede estar un mes actualizando su servidor y tú no ver lo que está pasando allí, ¿vale? Porque se ha dado el caso de fabricantes pues, que han tenido problemas con su servidor, porque se les ha quedado pequeño, porque han tenido que actualizarlo, porque han hecho una migración de plataforma y ha habido días pues, que tú no veías lo que producía el inversor. Eso no quiere decir que no estuviera funcionando, cuidado, pero no lo veías, ¿vale? Y eso es algo que ha pasado y que pasará, ¿vale? Claro, Entonces, efectivamente, ahí ya hemos tenido y lo comentábamos off the record también, ¿no? Que algún partner, y esto un poco de aviso a todos, claro, que si alguno de ustedes, ya les hablo en general, que tiene algo monitorizado a través de una app gratuita, las apps gratuitas están súper bien, nosotros mismos se las recomendamos que las utilicen, pero el problema es que si dejan de recibir datos o hay algo no correcto, no pueden reclamar. Quiero decir, a mí me pueden reclamar cualquier tipo de daño que les haya causado por una caída del servidor y tengo que preocuparme de que mi servidor esté activo. Pero evidentemente si yo les proporcionase mi servicio de manera gratuita, pues les diría, mira, es que gratis, que me va usted a reclamar. Así que bueno, en ese sentido, pues también al final, claro, hay una diferencia contractual ahí importante. ¿Cómo abordáis en los proyectos ahora la generación con la demanda energética del edificio? ¿Cómo planteáis este paso para que todo quede perfectamente encajado? Porque entiendo que en clientes es una de las preocupaciones, ¿no? Oye, lo que voy a generar, ¿qué voy a hacer? ¿Se va a quedar ahí en unas baterías, en una nube que luego cuando quiero lo uso? ¿O no? ¿O lo utilizo inmediatamente? ¿Voy a tener que cambiar los procesos productivos para que todo el mundo trabaje entre las 12 de la mañana y las 4 de la tarde? ¿Cuál es el planteamiento que hacéis desde Quantum? Bueno, yo creo que de entrada ese dimensionamiento óptimo es muy importante también, hacerlo con seriedad, estudiando si es posible la curva de carga del cliente, un histórico razonable, ¿vale? Si no sé, para una oferta inicial, a lo mejor no, pero si se va a hacer la instalación, es muy importante tener la curva de carga, tener un año o algo más, incluso con el año tan raro último, ¿no? También es una curva de carga muy trabajosa, ¿no? Entonces, quizás hasta año y medio, 2 años sería lo ideal para dimensionar bien la planta y para que no haya unos excedentes excesivos o haya un dimensionado que de manera consciente pues sepa lo que va a haber de excedentes. También un excedente mínimo o cero tampoco es el óptimo, ¿vale? Sabemos que pues desde abril del 19, ¿no? Pues se permite, bueno, procedimentalmente bastante más tarde, pero bueno, ya se permite monetizar ese excedente, entonces está muy bien optimizar el dimensionado, no quedarnos cortos, por supuesto, no quedarnos largos, ¿vale? Porque la energía vertida a la red tiene valor, que ya es importante, pero tiene menos valor que la ahorrada. La vertida va al inicio de la cadena, mientras que la ahorrada tiene el coste del final de la cadena, por tanto es significativamente mayor. Entonces, ese dimensionado es importante. A nivel de cambio de horario, pues Gerardo, yo creo que también es una visión del futuro. Yo creo que terminará pasando, ¿vale? Esa noción absoluta de que la energía es más barata por la noche, eso lo tenemos súper arraigado, ¿vale? Y bueno, y eso no es más que una convención demanda-oferta. Probablemente a medio plazo, con la entrada de generaciones distribuidas,
se irá modificando el horario y en horario solar empezará a haber más demanda, probablemente mitigando esa curva del pato, ¿no? Que parece que está llegando, pues ¿por qué no? Si hay una energía competitiva propia a mediodía, pues se irá cambiando. Pero, o sea, todo eso es importante tenerlo en cuenta. Una vez instalado, a medio plazo, evaluar la potencia contratada también, no a la ligera, sino muy en detalle. Oye, ¿qué potencia contratada tenemos? ¿Qué curva me está saliendo resultante una vez mi fotovoltaica ya sido instalada? También hay cierta optimización ahí, tampoco sin pasarnos, sin bajar demasiado, porque bueno, la fotovoltaica pues es intermitente, ¿no? Es una de las cosas que tiene. Entonces yo creo que tenemos todo eso en cuenta. Ya te digo, no quedarnos cortos tampoco, no haber cero excedentes, no tiene sentido. Optimizar el dimensionado en cuanto a ahorros, ¿vale? Sea inversión propia o sea inversión externa, que ese dimensionado tenga una rentabilidad y un ahorro final para el cliente máximo, ¿vale? Y ser conscientes de por qué se ha dimensionado así y trasladarlo al cliente, ¿vale? Y yo puntualizaría también tener en cuenta la legislación, lo que dice, ¿no? Porque, por ejemplo, en instalación de 100 kilovatios nominales no hay ningún problema, se hace balance neto y puedes verter a red, y cuando nos pasemos de eso hay que pedir informe técnico económico a las compañías distribuidoras, hay que poner un aval y nos podemos encontrar pues que nos respondan como que puedes verter o no puedes verter y tengamos que ir a una inyección cero. Pero es lo que dice Javier, si es posible tampoco hay que ir a que no sobre nada. Está claro que no hay que maximizar porque vas a alargar tu periodo de amortización, pero que hay que tener en cuenta también la legislación, informes de compañías distribuidoras, un montón de temas técnicos también para ello. Ahí lo conoceréis ahora mismo, hay una moratoria, ¿no? Que a partir de 15 kilovatios, pues no podemos pedir punto de evacuación. Parece que ya hay un horizonte por fin que se acaba eso, ¿no? El 1 de julio. Y a partir de ahí, pues hay una normativa que nos la hemos estudiado y bueno, y a ver cómo se pone en práctica, que parece que, pues claro, una penalización del excedente, una complejidad o un rechazo excesivo del punto de evacuación del excedente, el autoconsumo lo fastidian bastante, ¿no? La viabilidad pues se perjudica. Una planta sin excedente es menos atractiva para todos, sea un inversor externo, sea el propio cliente. Entonces, esperamos que, no, o sea, no tiene sentido que no vaya en esa dirección, ¿no? La nueva normativa y que sea más clara. Yo creo que esperamos que sea más clara, o es una de las obligaciones, la publicación de la disponibilidad, ¿no? de los puntos de evacuación, y que eso sea un apoyo fundamental, ¿no? para la viabilización y mejora del modelo energético, del modelo financiero de esas inversiones. Si al final no se puede evacuar, pues se puede hacer inyección cero, que no pasa nada, que también va a haber una amortización y un beneficio económico para el cliente, pero está claro que es mejor tener un asset que tú puedas evacuar, ¿vale? Para el futuro, imagínate que la planta cerrara y no autoconsumiera, pues alguien te pagará esa energía que estás vertiendo, ¿vale? Pero se puede ir a inyección cero también, ¿eh? Simplemente es valorarlo y darle la solución adecuada para cada cliente. Había una pregunta que nos habían hecho llegar y durante el webinar, y era precisamente en qué caso se recomendaba autoconsumo o bien el vertido a red, si había algún tipo de regla que se podía seguir para esto, para determinarlo. No sé si podéis a lo mejor, porque Sí. ya que ha salido la temática sí, ahora. sí. Quizás Bueno, el interesante. decreto es claro, cuando hablamos de instalaciones de potencia nominal de 100 hasta 100 kilovatios, no tienes que presentar el aval, ¿vale? Económico, y en un principio pues no tendría por qué ponerte problemas para verter esa energía, siempre que esa acometida que llega a esa nave esté preparada para eso. Es decir, si yo tengo una planta que tiene 30 kilovatios contratados y le meto una de 100, es normal que por ese cable mejor no va a aguantar lo que estamos hablando de 100 kilovatios, ¿vale? Pero si no, se puede. Cuando pasamos de los 100 kilovatios, ahora está la moratoria, como muy bien ha dicho Javier, que no se pueden pedir puntos de conexión hasta que salgan esas páginas web de todas las compañías distribuidoras diciendo en esos nodos qué capacidades hay, ¿vale? Pero hasta que, antes de esa moratoria, pues simplemente tenías que pedir informe técnico económico a la compañía, presentar un aval, 40.000 euros por cada megavatio, ¿vale? Y si ellos te permiten verter, pues tú vas a poder verter y ese aval te lo devolverán cuando hayas ejecutado la instalación y no tiene más problema. No quiero problemas con la compañía distribuidora, no quiero poner el aval. Tenemos clientes también, pues han dicho, oye, hacemos inyección cero.
sé que estoy obligado a comerme toda esa energía que voy a generar, se la van a comer mi planta, mejor redimensionamos la instalación y yo sé pues qué es lo que hay, que también me va a salir rentable porque esa energía es mucho más barata que la que pago de la red. Pero el día de mañana, si por lo que fuera yo cesara en mi actividad o mis consumos bajaran porque baja mi producción, pues estoy perdiendo una energía que no va a ir a ningún sitio, ¿vale? Porque no me la voy a comer porque ya no la consumo y tampoco la voy a poder verter a la red pues porque tengo inyección cero, ¿vale? Simplemente es tener claro un poco el cliente lo que piensa, lo que quiere y explicarle lo que hay o lo que dice la normativa para buscarle la mejor solución, la solución más adecuada para él, ¿vale? Claro, puntualmente también podría sucedernos, ¿no? Una empresa que por su actividad cesa quizá durante un periodo vacacional, durante un mes, radicalmente la actividad, o empresas, ¿no?, que van muy por campañas, quizá tienen mucha actividad durante un periodo corto de tiempo. O... Aquí hay un ejemplo cerca de donde estamos, yo creo que es Gijona, ¿no?, que es la industria del turrón, ¿no? Y con eso pasa en muchas otras, ¿no? Que hay un periodo de actividad muy alto, ¿no?, que luego realmente pues desaparece por completo, ¿no? Y esto también a nivel de gestión energética es un reto. Sector hotelero, un abrazo para todos aquellos de ustedes que estén en el sector, porque no ha sido un año nada bueno. Ojalá se recupere y es lo mismo, es un modelo muy parecido, ¿no?, a todo esto, y quizá ahí hay un reto muy fuerte a la hora de evaluar la instalación idónea y cómo utilizarlo en los periodos en los que hay que aprovechar el máximo y en los que prácticamente no se necesita energía, ¿no? Sí, así es, porque ese que solo trabaja en invierno, pues en verano y el resto del año esa energía que va a hacer, si no la puede verter, está perdiendo un dinero que ha invertido en su planta porque esa generación no va a ningún sitio. Entonces, hay que valorarlo, por eso cada caso es un caso particular y hay que estudiarlo con mucho cariño y dar la solución más adecuada y ya está, no hay otra. Y pasando ya al capítulo un poco económico, que esto es algo que también sé que interesaba mucho. Alternativas a estructuración financiera que tenemos aquí en España para proyectos de autoconsumo. ¿Qué nos podéis decir al respecto? ¿Qué tenemos sobre la mesa o qué mecanismos tenemos para acometer este tipo de acciones ahora mismo? Centrándonos en España, si queréis dar alguna pincelada. Hoy justo no sé si hay alguien de Latinoamérica conectado, pero bueno, vamos a centrarnos en España y si tenéis algún conocimiento de algún lugar de Latinoamérica, que es donde habitualmente se conecta alguien, lo dais, y si no, pues oye, nada, que nos escriba y nos pregunte. Vale, pues mira, a nivel financiero, si nos centramos en España, yo creo que en nuestro país, España es un país en principio de propietarios, ¿no? O sea, que otro venga e invierta, siempre se quiere crecer los activos, sea del sector que sea. Eso está cambiando también, porque en fotovoltaica otro cambio importante, una vez la tecnología se ha sentado, comienzan a surgir modelos de estructuración diferentes, ¿no? Más allá del llave en mano, de que el cliente sea poseedor de la planta fotovoltaica de autoconsumo, se está yendo a un modelo que las empresas de software, justo como vosotros, el software un poco siempre va por delante de todo, ¿no? Pues el software hace tiempo, ¿no? Pues el modelo de software as a service, ¿no? En lugar de las empresas hacer el esfuerzo de desarrollar internamente yo qué sé, un CRM o un RP o lo que sea, ya hace tiempo que la propuesta es, oye, pagas una cuota, pagas un servicio, ¿no? Hay algún ejemplo, General Electric, por ejemplo, es un gran gigante energético, justamente en este caso, que quiso internamente desarrollar sus propias plataformas de software y no pudo, ¿no? Es uno de los grandes problemas que ha tenido, ¿no? Ahora mismo es una empresa pues 10 veces menos de lo que era, ¿no? Entonces, ese concepto de software as a service está llegando a la energía y de manera muy fuerte por las características del fotovoltaico. O sea, en lugar de el cliente final destinar una parte de sus recursos a realmente volverse una empresa energética, ¿vale? O sea, cuando tú compras una planta para tu negocio de 300.000 euros fotovoltaica, tú estás volviéndote un agente de mercado eléctrico con sus riesgos y sus ventajas. Claro que esos 300.000 euros bien
invertidos, bien contratado un EPCista, bien operado y mantenido, con unas condiciones de mercado buenas, tienen más rentabilidad que si viene otro y te hace la inversión, por supuesto. Pero realmente si tú fabricas zapatos o turrones, tienes que asumir que te estás metiendo en otro mercado, ¿vale? Es como si nosotros del mercado energético fabricáramos turrones. Yo no tengo ni idea al precio del turrón ni cómo se fabrica. Entonces, ese modelo del Solar as a Service, que he dicho un poco asemejando la expresión, está muy vigente, ¿vale? Más allá de... O sea, se puede encuadrar dividiendo un poco en dos, ¿no? Siendo simplificadores. La parte de hacer la inversión en el cliente, también una financiación de un banco, incluso un renting, ¿no? Puede tener el concepto de que el cliente debe el dinero, ¿no? El cliente tiene que pagar una cuota, sí o sí, produzca o no se produzca, vaya como vaya el precio de la energía, vaya como vaya el mercado, tiene un compromiso de pago. El segundo modelo sería pues, el concepto del Power Purchase Agreement, ¿no? El llegar a un acuerdo con un tercero que realmente te da un servicio, que realmente no te mete deuda, realmente no te compromete ese dinero durante un largo plazo. También un poco canalizar, y es lo que nosotros en parte hemos venido haciendo, es los grandes proyectos de infraestructura en el mundo ya no los contratan los gobiernos, que no tienen ni uno dinero, no tienen ni siquiera los bancos, sino que hay muchos fondos de inversión con muchas ganas de invertir. Esos son los que financian al final grandes infraestructuras, grandes plantas de energía, las plantas centralizadas, y eso traerlo al nivel de autoconsumo, al nivel de proyectos más pequeñitos comparados con 50 o 100 megas, yo creo que es muy interesante. Es buen momento en España también porque al final el Solar as a Service tiene sentido de si el kilovatio hora que te llega de tu tejado, habiendo hecho otro la inversión, es más barato que el que tendría si lo compro de la calle, ¿no? Pues sí, ahí hay mucha competitividad, ¿vale? Y hay mucha capacidad de ahorro y el cliente siempre también con el horizonte de heredar la planta sin coste, o sea, de que algún día la planta pase a propiedad realmente del activo del cliente, del balance del cliente, pero ya sin coste, sin riesgo ni de inversión, ni técnico, ni de mercado. Yo creo que ese modelo, en parte la pandemia ha visualizado mucho lo importante que es la caja de una empresa, ¿no? La caja, te van muy bien las cosas y tiene unas proyecciones increíbles, pero llega una pandemia donde tienes que abonar nómina dejando de tener ingresos y esos 300.000 euros de tu tejado fotovoltaico pueden ser muy, muy importantes, ¿no? O bueno, no sé, siempre ponemos algún ejemplo de clientes que se han comprado, yo qué sé, en el sector cerámico un horno nuevo para su negocio y para ampliar, o han abierto una filial en Latinoamérica en lugar de tener la planta fotovoltaica en propiedad. Y sin embargo pueden aspirar a ahorros potentes, ahorros por encima del 20% en la factura de esos kilovatios hora. Entonces, yo creo que ese es un cambio de paradigma importante también que está llegando. El cliente tiene que visualizarlo. Hay clientes que están encantados con el llave en mano y perfecto, pero es un esfuerzo más y es un riesgo más para el cliente que ya no tiene por qué asumir si quiere fotovoltaica, no tiene por qué asumirlo. ¿Vale? ¿Sería la ventaja principal del modelo PPA desde vuestro punto de vista? Sí, es la eliminación de riesgos, Gerardo, con ahorros significativos, ¿vale? Porque eliminar todos los riesgos manteniendo costes, hombre, hay una tercera componente que es la sostenibilidad, que va teniendo cada vez más peso, ¿eh? Y nos creemos, oye, pues si en los cuentas no salen, no lo quiero. Eso hay muchas empresas que ya no es tanto así, ¿eh? Pero bueno, evidentemente solo esa tercera vertiente de sostenibilidad no haría un negocio amplio, pero por supuesto que esa está. Pero es que aparte, no sé, Víctor, algunos de los ejemplos grandes que tenemos, estamos dando ahorros de por encima del 20. Sí, yo más que eso, lo que veo, por ejemplo, he hablado de planta de 300.000, pues no sé, una planta de 2 millones de euros, ¿vale? Hay empresas que 2 millones de euros ya en su balance de cuentas, pues ya es un coste significativo. Y no es que no los tengan, que los tienen, ¿eh? Los tienen y a lo mejor prefieren ampliar su horno de aluminio, ¿vale? O su horno cerámico o una nueva nave colindante y que venga otro y haga la planta. Que venga otro y haga la planta o incluso me cambie el techo de Duralita con amianto que tengo aquí arriba.
¿vale? Que tiene también un coste. A lo mejor hay hueco para meter en el modelo financiero un PPA eso también. Otro tema, a mí lo que veo más importante es que te olvidas de la operación y mantenimiento y del riesgo que tienes. Vale, yo me hago una planta, la pago yo, me gasto yo los 2 millones de euros, he comprado un panel fantástico Tier 1 de un fabricante que pensaba que era una maravilla y me doy cuenta que al cuarto año el panel degrada más de lo que toca. O los inversores empiezan a quemarse en el 6.º año cuando se acaba la garantía. Pues tengo un problema porque me voy a tener que volver a gastar dinero o bien en reponer esos paneles que no me cubren la garantía o ese inversor quemado fuera de garantía. Con el PPA tú te olvidas de todo eso. O sea, durante esos 15 años, 25 años del periodo del PPA entra todo, entra el mantenimiento, entra todo. Que el panel se ha degradado, a ti te da igual. Ya se apañan a estos señores con los que he firmado el contrato en ponerme paneles nuevos o en cambiarme el inversor nuevo. Si yo tengo un descuento todos los meses y no tengo que preocuparme de nada, ¿vale? Porque ellos son los primeros interesados en que de ahí salga el 120% de la energía que se pueda. Porque si no, no van a cobrar, no les voy a pagar la energía que yo estoy cogiendo de ahí a un precio muchísimo mejor que el de mercado. Como ha dicho Javier, pues a un 20 o a lo que sea, ¿vale? Un descuento ya. ¿Eso qué me hace? Me hace ser más competitivo que mi vecino sin poner un euro y sin correr ningún riesgo. Ni tengo que poner el aval en Iberdrola o en la compañía distribuidora para poder verter, ni pagar las tasas de la licencia de obras, ni preocuparme si el ayuntamiento me niega la licencia de obras, ni preocuparme de la construcción, ni de la operación y mantenimiento, si se ha pegado fuego a la planta. Yo me olvido de todo. O sea, esa es la mayor ventaja que tiene. Me olvido de todo y desde el día 1, sin poner un euro, ya tengo un descuento, el que sea, en mi factura, que me hace ser más competitivo que mi vecino. ¿Vale? Y ahí, Teniendo lo mismo que yo. que digamos, en esto, si alguien que nos está escuchando se plantea el modelo de PPA y quiere tirarlo adelante, llega una parte un poco que es la legislativa, ¿no? La burocrática, que es que le van a plantar un contrato. Ahí, ¿qué aconsejaríais, siendo a modo resumido, ¿no? ¿Qué puntos son importantes, ¿no? En ese clausulado de acuerdo de PPA? ¿Cuál es vuestra recomendación? ¿Qué hay que mirar aquí? Sí, Gerardo. O sea, esto, de nuevo, no hay panacea ni hay maravillas absolutas, ¿vale? Es la gestión de los riesgos, ¿vale? Entonces, hemos visto, llevamos muchos años en el sector, imagínate, viendo PPA de ese tipo, gigantescos, pequeñísimos, y el PPA no puede ser una camisa de fuerza, ¿vale? O sea, que esos 15 años no sean realmente algo que, en lugar de externalizarte el riesgo, te lo meta en casa, ¿no? O que solo te externalice el riesgo inversión, ¿no? Entonces se convertiría en un puro préstamo, ¿vale? O sea, si porque te vayas al modelo de PPA y lo hagas con una empresa como la nuestra, en fin, con muchas alternativas, vas a terminar estando simplemente no teniendo que hacer la inversión, pero teniendo todo el resto de riesgos que acompañan a una planta fotovoltaica, olvídate de ese contrato. Y también pide el contrato, analízalo pronto, ¿vale? Las ofertas y de nuevo, las proyecciones de ahorro pueden ser preciosas, pero ojo a los contratos, ¿vale? Porque flexibilidad, por ejemplo, de revertir el modelo, ¿vale? De volver a la opción de convertirse en propietario. Pídela, que siempre aparezca. O sea, que al cabo de un par de años, que ese propietario, que ese cliente vea que la planta funciona, que todo va correcto, que, le han puesto, que ha habido un constructor que lo ha hecho muy bien y que ese constructor, si le ha propuesto el PPA, está gestionando, está monitorizando, está con vosotros viendo que efectivamente se cobra lo que se vende, ¿no? Y lo que se genera, que tenga la opción ese cliente final de comprarse la planta. Porque no, probablemente a los 2 años la compre a un precio bastante menor o algo menor que lo que la hubiera comprado como llave en mano, haciendo la inversión. Con el enorme riesgo quitado que es la obra, ¿no? La construcción, cualquier proyecto de infraestructura, el riesgo en la obra y el inicio de operación. Entonces, eso, característica básica siempre a pedir en los contratos, ¿vale? Un contrato a 15 años con un precio obligatorio, sin una revisión de la calidad y de la generación por parte de la planta, puede ser eso, puede ser un préstamo duro, un préstamo. Entonces, analizar muy bien el contrato y esos parámetros básicos son fundamentales. También, o sea, todo el sentido en esa modalidad de no invertir el cliente, sino de que haya una parte, en verdad, 2 partes que estén interesadas en que eso vaya bien,
le da mucho más protagonismo a, bueno, a plataformas como la vuestra y en general a la gestión del proyecto, ¿vale? Porque va a haber una factura adicional, sea mensual o trimestral si la planta es pequeña, o sea, administrativamente que sea lo menos complejo posible, pero sí hay un contrato que hay que vigilar, ¿vale? No es solo una parte que se compró la fotovoltaica y que, bueno, que intente o que solo le duela a él esa viabilización, sino que hay un acuerdo. Entonces, yo creo que ese modelo da mucho más protagonismo a monitorizar, a analizar bien en detalle y a que se confirme lo que está prometido. Y si no hay un contrato, que debe cumplirse y debe resarcir también al cliente, también al consumidor. ¿Vale? Y en cuanto a una cosa que no hemos tocado, el rango de potencias para un modelo de PPA en torno Pues a... prácticamente de todo lo que es desde pymes, o sea, te diría desde que el cliente tenga una potencia contratada, digo no potencia fotovoltaica, sino contratada a partir de 30, 35, 40 kilovatios, ¿vale? O sea, 3.0 hasta la mayor planta posible. Estamos haciendo plantas de 5 o 6 megavatios, ¿vale? En industrias electrointensivas que se comen todo lo que genera una planta de ese tipo. Todo ese espectro es financiable, ¿vale? Es un esfuerzo adicional canalizar esa inversión a plantas más pequeñas, por supuesto, ¿vale? La parte de inversión quiere un solo ticket, ¿no? Muy, muy gordo, pero para nosotros es muy importante, como empresa, te lo hablo ahora mismo como de una manera un poquito más egoísta, como empresa, hacer el esfuerzo para no dejar atrás plantas más pequeñas, pero hay soluciones. El mercado debe y está dando soluciones también de PPA para plantitas más chicas. Sí, ¿Vale? eso es una muy, muy buena forma. La verdad es que yo creo que eso se va a imponer y además la solución es extraordinaria. Es realmente algo que era impensable hace unos años y yo creo que, vamos, espero que si hacemos un webinar de aquí a un año, haya muchos contratos de este tipo porque querrá decir que la salud del sector es buena y que se está ayudando, por ende, a descarbonizar y un poco la línea de sostenibilidad. Y pensando un poco en el futuro, me gustaría lanzaros como la última pregunta, ¿no?, que teníamos puesta ya para cerrar. Son las 5:02 de la tarde, así que vamos ya bien, pero es algo un poco más a largo plazo. Es una cuestión que nos ha salido en varios foros y nos gusta preguntar, ¿no? Y es que, ¿qué pasará, ¿no?, en el caso de fotovoltaica o qué planes hay cuando estas instalaciones llegan al final de su vida útil? Y si teníais ya pensado algún plan de economía circular para reaprovechamiento de todos esos materiales que van a quedar obsoletos. Es decir, ¿hay alguna manera, hay ya planes para reintroducir lo que se queda obsoleto otra vez en la línea de producción y volver a reaprovecharlo? ¿O no? ¿O quizás estamos todavía muy lejos de eso? Me gustaría preguntaros un poco vuestra opinión al respecto ya como colofón del webinar. Tú, por ejemplo, muchos paneles ya vienen con la pegatina de PV Cycle, ¿no? Como que ya están preparados un poco. Tú piensas que qué pasa cuando la instalación lleve 20 o 30 años. Pues lo que se llama normalmente un revamping. Es decir, yo a lo mejor ese panel, pues no sé, hazte una idea. Yo en el 2008 se montaban paneles de 180, de 210 vatios. Ya los paneles que se montan son de 530 o que tienen un poco de trampa porque son mucho mayores. Pero vamos, hablamos de paneles de 460 y hablamos de panel del doble de potencia de lo que se montaba en su día, ¿vale? Pues es factible que el año 2025 no es que exploten los paneles, simplemente que se habrán degradado y producirán un poco menos y a lo mejor salen los números para hacer un revamping y sustituirlos y cambiar todos los paneles, ¿vale? El panel que no es que se haya autodestruido, simplemente se ha degradado y ya no produce lo que producía el día 1, pero sigue valiendo, ¿vale? Se podrá poner en otro sitio o bien se podrá reciclar. Marco de aluminio, vamos, es aluminio, se puede fundir y se genera aluminio. El vidrio es vidrio, no tiene más historia. Luego, al final, ¿qué hay dentro? Está el Tevlar de la parte de atrás, el cosido que digo yo de aluminio, más el sílice, ¿vale? La célula de silicio. Todo eso es molturable y utilizable. No estamos ahí, no hay nada radiactivo o no hay nada que digamos, esto no se puede reutilizar o tratar de una forma u otra, ¿vale? Entonces yo tampoco veo que sea un gran problema. Llega un momento pues que valdrá la pena mejor hacer el revamping que te estoy diciendo, de aumentar potencias y demás porque me salen los números o no. Y el panel pues
no quiere decir que al año 25 normalmente el fabricante pues, te promete que se ha degradado un 16%, un 17%, un 14% en función del fabricante. Pero no quiere decir que el panel explote y deje de funcionar. Seguirá produciendo. Menos, pero seguirá produciendo. Entonces, yo tampoco veo un gran problema. Es decir, si luego ese revamping que haces con ese nuevo panel, si la estructura está bien mantenida, lo vas a colocar en la misma estructura. Si el vallado está bien mantenido, te va a servir el vallado que tenía el parque alrededor. Si las cámaras siguen funcionando, pues a lo mejor está un poco obsoleto, pero seguirá detectando alarmas y alguien si entra allí, ¿no? A robar. Por tanto, tampoco veo el cableado seguirá valiendo. Tampoco veo yo que sea un problemón un parque fotovoltaico con 30 años de vida, ¿vale? Si acaso con el revamping tendrá más potencia, a lo mejor sí que es verdad que la cometida no tal, bueno, pues hace el revamping en medio parque y el otro medio, pues si quieres los desmontas y lo dejas otro como estaba. Normalmente los parques fotovoltaicos a día de hoy, sean en suelo, sean en techo, hay muy poca obra civil, hay muy poco hormigón, hay muy poco urbanizado, por decirlo de alguna forma, es todo verde. Sí, hay trabajo de mantenimiento, cortar hierba. Yo tenía ovejas en mis parques, ¿vale? Que me ayudaban con el tema de la hierba. Cabras no, pero ovejas sí. Entonces, no veo que sea un problemón que pasará con esos de aquí 20 o 30 años con los parques. En verdad, es que los veo totalmente reutilizables, a no ser que, bueno, hayamos llegado a una forma de generación de energía mágica que no necesite hardware, no necesite nada sólido para generarla, ¿vale? Pero yo, no sé, La no... fusión nuclear, ¿no? Es lo único Sí, que no nos sé, queda ahí claro, si llega alguna vez, si lo vemos. claro, que haya un cambio disruptivo que diga, oye, ya no tienen sentido. Se pueden desmontar. La mayoría de la estructura es un hincado de una máquina batipalo que está metiendo un perfil de aluminio, que es el mismo máquina que te mete un guardacarril. Tú solo sacas tal cual y lo quitas y ahí no hay hormigón ni hay nada, se queda la tierra limpia, ¿sabes? O sea, si acaso solo habrá el pequeño mazacote de hormigón del vallado, pero también lo puedes arrancar, tampoco lo has clavado muy profundo. No sé, no veo, ya te digo, no creo que sea En un... comparación posiblemente con el sector de la construcción en cuanto a edificios de viviendas, casi ni se puede comparar, ¿no? En Por cuanto a... supuesto, un edificio de vivienda, si quieres demolerlo, va a generar brutalidad de cascotes y de residuos que sí, se podrán modular, reutilizar en la construcción y demás, pero yo un parque, esa estructura la puedes volver a llevar y fundirla y hacer nueva estructura metálica, que no deja de ser, ¿me entiendes lo que decirte? Entonces, no veo que se esté generando ahí un mega residuo no tratable, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Sí, No eso sé. es lo más importante, ¿no? Una economía circular, y ahora que van todas las directrices hacia ese modelo, el poder reutilizar, reintroducir continuamente, ¿no? Sí, o Los incluso ese panel que materiales. tiene una eficiencia más baja, pues a lo mejor lo puedes utilizar en otro sitio que con 100 vatios sea suficiente, ¿vale? Ya no tiene los 200 y pico que tenía cuando salió, ¿vale? Por decirlo de alguna Correcto, forma. sí, Ese sí, sí. vidrio es un vidrio como el de una ventana que se puede fundir y vuelves a hacer vidrio, ¿vale? O sea, no veo un problema yo ahí. Muy Desde bien. mi punto de vista, cuidado, que si me equivoco me corrija alguien, pero yo no lo veo. Panel bifacial, que es vidrio, vidrio, ya no tiene ni el Tellar de abajo, o sea, es otro vidrio, ¿vale? Entonces, no sé. Pues acabamos solo, si me permitís, con una pregunta más, solo por cerrar, de Luisa, que nos decía, ¿creéis que una instalación de autoconsumo para una empresa que no tiene la nave en propiedad puede ser interesante? Pues mira, justo, ¿verdad, Víctor? Justo hace un par de semanas lanzamos un proyecto que en este caso es una concesión, ¿no? El cliente tiene la concesión de uso ante la propiedad es de un organismo del Estado, un proyecto muy grande también, 3,5 megas, imaginaros, entonces es interesante, claro, en este caso hay una concesión largo plazo y al final el propietario del edificio, que en este caso es una entidad pública, suele estar interesado. Imaginaros, haga el cliente la inversión, o como en este ejemplo concreto la hacemos nosotros, el propietario va a heredar, al término del PPA, una planta gratis, de alguna manera, que le va a cubrir buena parte de su energía. O sea, el activo que él tiene en propiedad se va a mejorar y mucho, ¿vale? Lo mismo aplicable a algo mucho más pequeño, una navecita donde el que está allí trabajando pues tiene un alquiler a 5 o 8 años. Si el que tiene el alquiler considera lógico el instalar autoconsumo, empezar a ahorrar desde el principio, pero ahí lo que siempre hay que contar es con la anuencia y con el conocimiento del propietario, ¿vale? Normalmente el propietario tiene
interés en heredar eso, ¿no? Y en mejorar y en que otro haga el esfuerzo económico y que finalmente su propiedad tenga esa mejora. Para partir ahí hay que confirmar simplemente eso. O sea que si invertimos nosotros, que el propietario, si no participe en el contrato, sí tengamos una carta de compromiso diciendo, oye, pues sí, autorizo y estoy interesado en que en mi edificio que ahora usa esta otra empresa se haga la fotovoltaica. Pero es factible, sin duda. Pero es que no hemos dicho un tema. El PPA, a los 15 años, la planta pasa a ser propiedad de la persona que estaba allí. Sí, Entonces, sí. o sea, se queda la planta en propiedad perfectamente mantenida en funcionamiento. O sea, pues el propietario de esa nave se va a encontrar con una planta que vale X euros gratis, funcionando y perfectamente mantenida. ¿Vale? Que es lo que pasa a la finalización del contrato PPA. Por eso hay que ver también el contrato que pone, como bien ha dicho Javier, que se entregue con un precio simbólico a los 15 años esa planta. ¿Vale? Luego, también pues que no haya que depositar ni aval ni garantía para que se construya esa planta, ¿vale? Por tanto, riesgo cero si no depositas un aval o una garantía, ¿vale? Entonces, yo es que lo del PPA, nosotros, los clientes nuestros que hacen plantas de 2, 3, 4 megas, están pidiendo el PPA a todos y tienen capacidad económica para pagarla sobradamente de su bolsillo, ¿vale? Y están eligiendo la opción PPA porque es que es la mejor. Que yo también era un poco de todo en propiedad, ¿no? Todos queremos tener un piso en propiedad, tal, pero desde el punto de vista del Solar as a Service, y encima el año 15 es tuyo y te olvidas de todo, es que es la mejor opción. Y no es porque no tengan capacidad económica, ¿eh? Para afrontarla, ni muchísimo menos, ¿vale? O sea, Están cambiando los modelos, o sea, eso ya es totalmente y van a cambiar más. No, el sentido de la propiedad va a cambiar, incluido en el coche, seguramente también. Será una cosa que nos sorprenderá, de que antes tuviésemos un coche en propiedad y pasamos a tener una tarjeta, ¿no? Y un parque de coches o cosas así, ¿no? Ahí hay muchas cosas todavía en marcha, por fortuna. Pues con esto, si me permitís, vamos a cerrar. Agradeceros, Víctor y Javier, vuestro tiempo, compartir todos los conocimientos que tenéis de energía solar fotovoltaica con nosotros y os deseamos todo lo mejor en este camino. Así que nada, mucha suerte y solo palabras de agradecimiento. Ha sido muy interesante compartir este rato con ambos. Vale, gracias a vosotros. gracias a vosotros. Sí, me encantaba. Luego. Y nada, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Les emplazamos al próximo Sein Online y mientras tanto, como siempre, esperamos que nos sigan ayudando a descarbonizar la energía, a ahorrar energía, a ser más eficientes y más sostenibles. Así que hasta entonces, un fuerte abrazo y cuídense. Hasta la próxima.